Hola, ¿qué tal? Buenos días, alumnos. Hoy les vengo presentando el tema de ondas, que es el que entra en el parcial 3 de tópicos selectos de física. Este tema es un tema muy importante para su carrera debido a que pueden aplicarlo en diferentes puntos o en diferentes situaciones reales. Vamos a ver los conceptos básicos que les van a servir con el fin de poder desarrollar las competencias hacia ustedes. Empecemos. Antes que nada, ¿qué es una onda? Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad en el espacio. Por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia, aire, agua, etc. o no vacío. ¿Qué significa? Que una onda simplemente es una perturbación en cualquier espacio, ¿de acuerdo? Que no sea el vacío. Cualquier perturbación en el espacio que transporte energía, eso viene siendo una onda. Por ejemplo, si nosotros hacemos vibrar una cuerda, la perturbación de esa cuerda, o más bien ese movimiento, va a generar perturbación en las partículas de la cuerda, de tal forma que esas partículas van a chocar entre sí y van a generar una energía que puede mover ciertas cosas o puede hacer alguna acción. La clasificación de las ondas está en dos. Pueden ser ondas longitudinales y ondas transversales, y estas dependen de acuerdo con la dirección con la que la onda hace vibrar las partículas del medio material. O sea, de acuerdo con la dirección con que se hace vibrar las partículas del medio material, pueden definirse como ondas longitudinales o transversales. Las ondas longitudinales se presentan cuando las partículas del medio vibran paralelamente a la dirección de propagación de onda. Es decir, si yo hago este movimiento, la onda se va a desplazar en esta dirección, que es lo que podemos ver en este resorte, ¿sí? Entonces acá son ondas longitudinales debido a que el movimiento que para generar la onda y el movimiento que yo hago está de manera paralela. Y acá es lo mismo. Si yo dejo caer este objeto en un resorte o en una cuerda, yo genero un movimiento hacia acá y por lo tanto la propagación de onda pues va a ir en este sentido. Las ondas transversales se presentan cuando las partículas del medio material vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de onda. Es decir, yo hago este movimiento y la onda se desplaza en este sentido. Esto es perpendicular, movimiento arriba o hacia abajo, y la propagación es perpendicular al movimiento que generó dicha onda. Eso lo podemos ver en una cuerda que nosotros agarramos y la empezamos a mover así. O si nosotros tiramos una piedra en un estanque, lógicamente lo que va a suceder es que se va a generar un movimiento ondulatorio en esta dirección, ¿sí? Entonces generamos el movimiento en esta dirección y la onda se va a mover de manera perpendicular al movimiento que la generó, ¿sí? Perpendicular es 90 grados. Y acá podemos ver las diferencias, ¿no? En el caso de un resorte. Aquí el movimiento lo genero de arriba hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, la onda se va a mover perpendicularmente al movimiento. Eso es una onda transversal. Y si el movimiento lo hago de manera paralela y la onda se mueve de manera paralela, tenemos una onda longitudinal. En las ondas mecánicas lo que se desplaza o avanza es la energía de onda y no las partículas del medio. Es decir, que cuando nosotros hacemos vibrar el medio, lo único que se va a mover o lo único que va a generar el movimiento de la onda son las vibraciones de las partículas. No las partículas se van a mover de un lugar a otro, no. Simplemente esos choques entre partículas o esas vibraciones van a transportar energía
que va a ir de un lugar a otro. El pulso de onda lo podemos definir de la siguiente forma. Si damos una sacudida entre los extremos de una cuerda tensa, se produce una perturbación individual. Ese es el pulso de onda, ¿no? Es una perturbación individual. Nosotros damos un pulso, un movimiento, y acá generamos un pulso, ¿sí? Ahora, si nosotros generamos movimientos iguales y continuos, producimos un tren de ondas, que realmente un tren de ondas son varios pulsos que se generan de manera sucesiva, ¿sí? Si la perturbación es continua y se prolonga en un solo sentido, se genera una onda viajera, es decir, si esto lo movemos de manera continua, lo que va a suceder es que se va a generar una onda viajera, una onda que va a estar viajando hasta que dejemos de generar esos pulsos. El rayo o vector de propagación, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que nos indica el rayo vector de propagación es la dirección en la cual se mueve el frente de onda, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros arrojamos una piedra, lo que va a suceder es que se van a empezar a generar circunferencias, ¿no? De tal forma que esas circunferencias van a tener un movimiento en una dirección, o sea, se van a mover así, ¿sí? Entonces, esta dirección de movimiento de la onda o del frente de onda se denomina rayo o vector de propagación. También en algunos libros lo denominan vector pointing, ¿vale? Aquí podemos observar también, en este caso, una simulación de magnitud vectorial, la cual aquí se genera la perturbación y la dirección de propagación o el rayo vector es hacia afuera, ¿sí? Vemos los vectorcitos acá y se genera hacia afuera. Entonces el rayo o vector de propagación es la dirección con la que se mueve la onda, hacia qué dirección se está moviendo. Existen tres tipos de ondas: las ondas lineales, las ondas superficiales y las ondas tridimensionales. Las ondas lineales son las que se propagan en una sola dimensión o rayo, ¿sí? Tal es el caso como las ondas producidas por una cuerda o un resorte. Todo lo que se propaga en una sola dirección es lineal. La superficial son las que se difunden en dos dimensiones, es decir, X y Y, como las partículas producidas en una lámina metálica o en la superficie de un líquido, como sucede cuando una piedra cae en un estanque. En estas dos frentes de ondas son circunferencias concéntricas al foco del centro emisor, las cuales aumentan en tamaño conforme se alejan a él. Y las ondas tridimensionales son ondas que el rayo de propagación es en todas las direcciones, como el sonido, las ondas electromagnéticas y del calor. Estas ondas tridimensionales realmente se propagan como si fueran esferas, ¿sí? Unas esferas en la cual su rayo de propagación se mueve hacia todos los ejes: eje X, eje Y el Z, ¿de acuerdo? Entonces en todas las direcciones sale el rayo de propagación, ¿sí? Ahora, aquí tenemos las características: ondas lineales, las ondas o el rayo de propagación es en una sola dirección, es unidimensional, solamente representa un eje. Estas superficiales, si nos damos cuenta, generan circunferencias planas, por lo tanto esta circunferencia tiene dos ejes, un eje Y y un eje X. Y en el caso de las tridimensionales, pues eso realmente son esferas tridimensionales, ¿sí? Que tiene eje Y, X y el Z, ¿no? O sea, realmente los rayos de propagación se van en todas las tres dimensiones. Ahora, ¿cuáles son las características de las ondas? Primero tenemos la longitud de onda, que es la distancia que hay de cresta a cresta,
que son los puntos superiores, o de valle a valle. Esa longitud, eso es la longitud de onda. La frecuencia es el número de veces por segundo en la cual se realiza un ciclo completo. Bueno, un ciclo de la señal es esta, ¿sí? Del punto inferior sube hasta acá. Este es un ciclo. Las veces que se repite la señal, ¿no? Eso es un ciclo. Ahora, en un segundo, vamos a poner acá una línea que represente un segundo. Si nosotros tenemos un ciclo, pues tenemos un ciclo por segundo o un hertz. Si en el periodo de un segundo tenemos 1, 2, 3 repeticiones, pues tenemos aquí 3 ciclos o 3 hertz. Eso es la frecuencia. Y el periodo hace referencia a cuántas veces, o más bien el tiempo en que se genera un ciclo. De aquí a acá, ¿cuánto tiempo tarda en formarse? Eso es el periodo. Y nosotros podemos hacer la relación entre tiempo o periodo y frecuencia, como está acá. El tiempo es 1 sobre la frecuencia y la frecuencia es 1 sobre periodo. El nodo es el punto donde se cruza la línea de equilibrio. ¿El nodo qué es? Viene siendo los puntos en la cual la onda es 0, ¿sí? Ese es el nodo, ¿sí? La elongación es la distancia entre cualquier punto de una onda y su posición de equilibrio. Bueno, si nosotros queremos calcular la elongación, nosotros nos tenemos que situar en el nodo, en el punto 0, y en esta parte de la señal, y eso nos va a dar la elongación. Si queremos calcular la elongación acá, pues teníamos que situarnos de 0 acá, tenemos una elongación, y de 0 acá hacia la onda tenemos una elongación. Y la amplitud de la onda es la máxima elongación. Pues sí, efectivamente, el punto máximo que tenemos acá, de aquí, del nodo hacia el punto máximo, es la amplitud de onda, ¿sí? Es la máxima elongación que podemos tener. Y podemos también calcular la rapidez o la magnitud de la velocidad de la propagación. Y esa velocidad depende de ¿qué? Depende del medio. El medio puede hacer que la velocidad de la onda cambie, ¿sí? ¿Cómo nosotros calculamos la velocidad? La velocidad es igual a la longitud de onda entre el tiempo. Pero como nosotros sabemos que el tiempo es 1 sobre la frecuencia, pues también podemos calcular la velocidad de propagación de onda como la longitud de la onda por la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces podemos calcular la velocidad de propagación de la onda. El concepto de reflexión de onda, pues ya habíamos visto algo parecido en las unidades anteriores. Todas las ondas pueden ser reflejadas por un medio. En este caso, eso es una onda electromagnética o una onda de luz. Si choca con un medio, ¿sí?, la onda incidente se desplaza, choca con este medio y se refleja, ¿no? Entonces esa es la reflexión de onda. Puede ser una onda de sonido también, una onda de luz, en este caso una onda mecánica, como es en el caso de una cuerda. Si nosotros hacemos vibrar la cuerda, se genera un pulso de tal forma que cuando llega acá, choca con la pared y tiende a regresar. Eso es la reflexión. La superposición de las ondas, ¿a qué se refiere? Bueno, si nosotros tenemos dos ondas, podemos sumar dichas ondas, haciendo que se vuelva una perturbación mayor o una perturbación menor. Aquí, por ejemplo, supongamos que esta onda de color rojo es una onda y esta onda de color azul es otra. Lógicamente, la sumatoria de estas dos en este periodo de tiempo nos da esto que está acá, ¿sí? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí las dos ondas se superponen, la azul y la roja, de tal forma que al sumarse nos da una onda de mayor amplitud. Es decir, que nosotros
podemos agarrar y sumar esas ondas para obtener ondas más grandes o ondas más pequeñas al final. Si por ejemplo acá tenemos esta onda que va así y la otra onda azul que va de esta forma, lógicamente al sumarla la onda final es 0. ¿Por qué? Porque la suma, tenemos un valor de mayor amplitud acá y un valor de menor amplitud igual, a la hora de sumarse es 0. O sea que nosotros podemos también hacer que las ondas se destruyan, ¿sí? Y es lo que vemos acá en interferencia de ondas. Ondas constructivas, cuando nosotros a partir de varias ondas, al superponerse, generamos una onda debido a la superposición. Y en el caso de la destructiva, pues podemos mitigar la amplitud o hacer que la onda desaparezca debido a la superposición. Entonces es lo que tenemos acá, lo que habíamos visto anteriormente. Si tenemos esta onda de color gris y esta onda de color negro y las propagamos a través del mismo medio, a la hora de la suma, por ejemplo aquí, cuando quedan en la misma fase, tenemos una onda mayor, pero si estas se desfasan, la onda final o resultante desaparece. Entonces podemos hacer que la onda tenga una mayor amplitud o que tenga una menor amplitud o que de plano las ondas desaparezcan al sumarlas. A eso se refiere este tema. Tenemos el concepto de ondas estacionarias también, que se refiere a que si nosotros tenemos en un extremo, hacemos vibrar por ejemplo una onda con una cierta frecuencia y amplitud igual, pero de diferente dirección. O sea, si nosotros generamos ondas acá mediante el movimiento y acá generamos otra onda, ¿sí?, que tengan la misma amplitud y frecuencia, pero en sentido contrario, es decir, que al momento de generar se vaya en esta dirección y en esta dirección, lo que va a suceder es que a la hora de chocar y sumarse, vamos a tener una onda estacionaria, es decir, una onda que va a resultar de la amplitud máxima, ¿sí? Debido a que esas dos, como están en fase, pero en sentido contrario, lo que va a suceder es que vamos a tener la máxima amplitud de onda, ¿sí?, que se va a estar moviendo de manera constante. Ahora, también tenemos que ver el concepto de la refracción de la onda. Pues simplemente es que cuando una onda viaja de un medio a otro, esta se refracta, cambiando la magnitud de velocidad de propagación y la longitud de onda, pero conservando la frecuencia. Es decir, cuando una onda de sonido choca con una pared, la pared va a absorber cierta cantidad de esa onda, la va a refractar, y lo que va a hacer es cambiar la magnitud de la velocidad y su longitud. Sin embargo, su frecuencia va a ser la misma, ¿sí? O si tenemos una onda de luz que pasa del aire a agua, lógicamente va a haber una refracción con un cierto ángulo, lo que va a ocasionar que la onda cambie la velocidad y su longitud conservando su frecuencia. Lo único que cambia es la velocidad y la longitud, y lo que permanece constante es la frecuencia al pasar de un medio a otro. Y la difracción de ondas se refiere cuando una onda encuentra un obstáculo en su camino y lo rodea o lo contornea, se hace la difracción de ondas. Es un fenómeno más notorio a medida que son mayores las longitudes de onda y si el tamaño de las aperturas por las que atravesará la onda es mucho menor. Las ondas generadas en el agua inciden con la abertura. De acuerdo con el principio de Huygens, cuando la onda incide sobre una rendija, todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas denominadas ondas difractadas. Es decir, que aquí tenemos una onda, ¿sí?, que llega a este medio. Esa es una abertura, acá hay una abertura, esa es una abertura. De tal forma que cuando choque la onda, esta onda va a generar otras ondas aparte de esta debido a la difracción, ¿sí?
En el momento que choque, esta onda se va a transformar en múltiples ondas. Y pues es todo. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Y muchas gracias. Éxito.